Chanclitas del Niño Jesús. Se salva de esta el embajador de Estados Unidos. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, pero recuerda que es importante, es indispensable ese poderoso like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Y es que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tendrá una reunión con el embajador de Estados Unidos, pero que no sería el único, sería una reunión con distintos embajadores de distintos países. Es decir, la agenda no gira en torno a Estados Unidos. Fue el primer mensaje político que manda nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Perdónenme, aquí se me prendió algo. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente a esta reunión, pues ya había quedado en evidencia. Días antes se reunió con el vendepatrias de Verástegui. Díganme cómo está el audio, es importante esos likes. ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha bajito? Déjenmelo aquí en los comentarios, a ver, vamos a escuchar. Ah, sí, se había escuchado un poco saturado al inicio. Y es que ni rezándola a las chanclitas del Niño Jesús, el embajador de Estados Unidos se salva de esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Acto número 1, antes de que llegara a nuestro país, el embajador, o el hoy actual embajador, ex agente de la CIA, ex militar del gobierno de Estados Unidos, bueno, pues había intentado filtrar una fake news para desestabilizar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me refiero nada más ni nada menos que a esta imagen donde aseguraban que la DEA estaba operando con vehículos de la Sedena y que ellos eran los que habían obtenido el decomiso y captura de integrantes de la chapiza, lo cual esto es falso porque quienes están trabajando ha sido el gobierno mexicano y tuvo que salir el gobierno de Estados Unidos a desmentir. Pero fue el primer acto que realizó el nuevo embajador, que es experto en desestabilizar países. Segundo acto, lo estamos viendo en estos momentos, llega este señor periodista que había atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora queriendo atacar a la presidenta, asegurando que tenían una lista de 35 políticos cercanos a Claudia Sheinbaum que les iban a quitar su visa. Otra fake news, otra mentira, otro engaño. Y después, para cerrar con broche de oro, según el viejo hipócrita va y se pasea en la Basílica de Guadalupe. Yo creo que ser un verdadero guadalupano es respetar al prójimo y no andarte metiendo en lo que no te importa, no andar de mitotero, pero sobre todo no andar queriendo hacer el mal e infiltrarte para hacer daño. Y esto es lo que hace este señor, pero esa es la hipocresía de la derecha. Primero fue a la Basílica de Guadalupe, según él, muy guadalupano, y después tuvo una reunión con Verástegui para hablar de cómo la derecha tiene que ir agarrando fuerza en México y cómo tienen que ir acabando con la izquierda. Esto previo a las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues era obvio que la presidenta no lo iba a recibir con bombo y platillo. En menos de 24 horas ve su cruz el nuevo embajador de Estados Unidos. Así fue corrido, así fue expulsado, como lo estamos viendo aquí a continuación, por el pueblo de México. Saliendo de Palacio Nacional, había prensa, pero él aceleró y no se bajaba y no daba declaraciones porque había gente protestando en contra de su llegada. Y es que no es para menos. Miren, vamos a desmenuzar lo que hoy está pasando y que la presidenta le deja en claro que la agenda era recibir a todos los embajadores, O sea, no hizo una agenda especial para recibir al embajador de Estados Unidos. Recibió a todos los embajadores que actualmente se encuentran en nuestro país, cabe mencionar. Pero lo interesante es que también el día de hoy Raquel Buenrostro dará a conocer los nombres de las empresas y empresarios tejanos vinculados al huachicol, a la evasión fiscal, a facturas falsas y también a enriquecimiento ilícito, pero también a estar mandando productos a Estados Unidos de manera ilegal.
es decir, al contrabando. También es importante que la presidenta, pues desmiente esta situación que supuestamente en Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque, le habrían quitado la vida a cuatro agentes que pertenecían a la inteligencia de Estados Unidos, lo cual es mentira, pero aquí hay algo interesante, porque en algún momento estas 4 personas que perdieron la vida sí estuvieron involucradas con la DEA o con el FBI. Actualmente aseguraban que no estaban vinculados al FBI, pero se quedaron operando en México y trabajando para la maña. Hace unos días se dio a conocer que estas personas amanecieron sin vida. Es decir, que muchas cosas están pasando en estos momentos y vamos a desmenuzar. Número 1, sobre la llegada del embajador, vamos a escuchar y dice así. El embajador de la República Argelina Democrática Popular, de la República Dominicana, de la República de Colombia, de la República Eslovaca y de los Estados Unidos de América. El embajador de la República Argelina Democrática Popular, de la República Dominicana, de la República de Colombia, de la República Eslovaca y de los Estados Unidos de América. El embajador de la República Argelina Democrática Popular, de la República... Bueno, pues ahí está nuestra presidenta hablando referente a el recibimiento de distintos embajadores, lo cual aterriza mucho el embajador de Estados Unidos, que no hay un interés directo en hacer una agenda especial. Recordarán que inclusive el embajador se sintió porque la presidenta Claudia Sheinbaum no fue a recibirlo, y también, pues el día de hoy se habló de este tema referente al embajador, que está bien que llegue el embajador, pero no porque llegue la presidenta iba a cancelar su agenda, y menos después de tantas faltas de respeto que se han vivido en los últimos días referente a este infiltrado. Inclusive aquí lo dijo en la conferencia mañanera. Pero antes de poner la conferencia mañanera, ¿por qué es tan polémica la llegada de este embajador? Miren, vamos a leer a continuación, aquí lo estamos viendo en pantalla, parte del currículum de este nuevo embajador, que no se parece al Ken Salazar, porque nunca antes Estados Unidos nos había mandado a exagentes del FBI o exmilitares, lo cual para mi punto de vista es violar nuestra soberanía y es darle apertura a una persona que busca operar o que podría operar desde dentro de nuestro país actos en contra del mismo gobierno. Miren, vamos a leer quién es Ronald Johnson, quien vimos fue abucheado, y ahí lo estamos viendo en estos momentos, quien vimos fue abucheado por el pueblo de México y no quiso dar preguntas ni respuestas a los medios de comunicación mexicanos. Miren, vamos a leer a continuación y dice así. Ronald Johnson fue ratificado el 9 de abril del 2025 como embajador de Estados Unidos en México con 49 votos a favor y 46 en contra, es decir, estuvo muy cerrada. 49 votos a favor y 46 en contra con el Senado estadounidense. ¿Cuál es la trayectoria de Ronald Johnson? Exdirigente, aquí lo estamos viendo, del ejército estadounidense, coronel en retiro y exagente de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Fue embajador en El Salvador de 2019 a 2021 y justamente fue el encargado también de apoyar e impulsar al arrastrado de Bukele, que todos sabemos, pues cuál es la historia de Bukele y que es prácticamente un satélite del gobierno de Estados Unidos. Déjenme por favor en los comentarios si el audio se sigue escuchando bien. Ahora, siguiendo con la información, tenemos que los vínculos con el gobierno de Donald Trump. Este señor es cercano a figuras claves del secretario de Estado Marco Rubio. Marco Rubio odiaba a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre con un discurso racista el presidente en más de una ocasión lo exhibió. El propio presidente Trump se le asocia
con el enfoque de seguridad y migración de la administración republicana. Postura en su seguridad. Durante su audiencia de confirmación, Johnson mencionó que no descarta acciones militares. Fíjense bien con el dato y le voy a dar más para que al rato no digan que yo no lo dije aquí en el charro político. Su postura de seguridad o cuál fue el compromiso que hizo ante el Senado después de que lo ratificaron embajador aquí en México. Durante su audiencia de confirmación, Johnson dio su palabra al Senado. Mencionó que no descarta acciones militares contra los cárteles mexicanos de la droga, incluyendo intervenciones de bombardeos. Fíjense bien lo que este señor dijo antes de llegar a nuestro país. Ese fue su compromiso. Atacar los cárteles desde adentro y si es necesario con bombardeos. Por eso yo lo dije y lo mencioné. Este señor, el nuevo embajador de Estados Unidos, es un enemigo directo del pueblo de México. No es para menos que lo hayan querido sacar del vehículo el día de hoy saliendo de Palacio Nacional. Y miren, le sacateó. Pues no que muy agente del FBI, pues no que muy chipocludo. No se quiso bajar. No quiso dar declaraciones. No quiso hablar ante la prensa. Pero no fuera el New York Times, el Huffington Post, el Chicharrón Gringo. Porque ahí sí en esos medios de comunicación dicen que van contra México, que van a dar golpes de Estado, que van contra los grupos criminales, mientras que en su país sueltan a los guachicoleros fiscales que andan haciendo negocios con los grupos criminales en México en menos de una hora. Nunca se dan cuenta dónde están los grupos criminales en su país, pero qué bien operan, que logran llevar estupefacientes a todos los jóvenes, a casi todos los jóvenes en Estados Unidos, o al menos una mayoría, que generan una crisis de 100,000 personas al año que pierden la vida por el incremento de injerencias de estupefacientes. Pero ¿qué más prometió este señor que para mí es para que vean, es un peligro para México? Tenemos que sus relaciones bilaterales. Johnson asumirá el cargo en un contexto de tensión comercial, seguridad y migratorias entre ambos países. Pero yo también tengo más información. Tenemos que esta ficha es militar. Aquí lo estamos viendo. El Johnson, nombrado por Trump embajador. Nunca antes nos habían enviado un exoficial de la CIA y exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Encabezó operaciones de combate como la Guerra Civil en El Salvador, es decir, de forma nata es un desestabilizador de países. Aquí lo estamos viendo, así aparece su información, ahí está, esta es su cartera militar y él se encargó de generar golpes en El Salvador como la Guerra Civil. Ojo con el dato de, ahora sí, el currículum de este personaje. No es para menos que el pueblo de México lo quiera fuera. Ahora, ¿qué más se vivió en estos momentos? Vamos a escuchar y dice así. Aquí tenemos a continuación. La presidenta se toma la foto con él. Lo recibe como a muchos otros más que escuchamos en la conferencia mañanera. Y así vemos cómo va saliendo. Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson se retira de Palacio Nacional. Sin dar declaraciones, el diplomático presentó sus cartas credenciales a la presidenta. Ojalá que en estas cartas que le presentó a la presidenta, pues también haya puesto el señor que es operador de la CIA, que es un desestabilizador de países, que participó en la guerrilla civil de El Salvador y que bueno, es un exagente militar. Ojalá que también esto haya puesto este viejo en sus cartas de presentación y que es un fake guadalupano, porque un verdadero religioso ama a su prójimo y no ve la forma de fregarse al que tiene al lado. Y en este caso a él lo mandan para andar de mitotero, para andar de metiche,
para andar ahí mitoteando cosas desde adentro que Estados Unidos pues no logra tener acceso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los expulsó. Así de sencillito, así de fácil, y así iba saliendo el señor. Fíjese usted nada más, no quiso dar declaraciones, se le hizo de miedo, yo no sé, pero no quiso dar declaraciones, se asustó. Vamos a escuchar. Embajador Ron, un minuto. ¿Cómo estuvo el encuentro? Graba, Fer. Sí. Un minuto. Pues no que muy agente de la CIA, pues no que muy chipocludo, y no quiso dar declaraciones. ¿Por qué? Porque había manifestaciones, y aquí se ve cómo el señor quiere salir cuanto antes. Ahí va saliendo. Camioneta blindada. Permítanos, por favor, cuidado. Embajador Ron, un minuto. Un minuto, ¿cómo estuvo el encuentro? Graba, Fer. Un minuto. Aguas. Permítanos, por favor. Ahora, los que alcanzan a ver acá en su llegada estaban en contra de la llegada del embajador, y cuando él venía llegando vio que no fue bien recibido por el pueblo de México. Por eso se alcanza a ver, se percibe en esta otra imagen, pues que no llegó muy tranquilo. Miren, vamos a ver aquí cuando se iba, pues se veía asustado. Vamos a ver. Ahí va. Esto fue ya la salida. Por fin. Chale. Camínale. Que no se vaya. Por fin. Chale. Camínale. Que no se vaya. Ahí está, pues en realidad el pueblo no lo quiere, no se quiso bajar, percibió que la gente que estaba a su alrededor, no la seguridad, ojo con el dato, no lo querían, y así salió prácticamente huyendo, sin quererse tomar fotos. Ahí saludaba por compromiso, pero pues lo que él quería era irse. Entonces, pues no que muy chipocludos, son muy bravos para andar hablando allá en la Casa Blanca, pero que se ubique, está en México y tiene que respetar a nuestro pueblo. Fuera Ronald Johnson de nuestro país. También la presidenta aclaró que es falso que se le haya arrebatado la vida a agentes de la CIA, luego querer a intervenir sobre 4 personas que perdieron la vida. Es interesante porque esto que les voy a mostrar a continuación representa mucho lo que realmente se vive, en nuestro país. En el tiempo de Rápido y Furioso, dejaron entrar a muchas personas. Muchos regresaron a Estados Unidos y se siguieron incorporando a la CIA y al FBI. Otros no fue así. Decidieron sumarse a grupos criminales, enseñarles a operar, y gran parte del conocimiento que hoy tienen, grupos criminales, pues es gracias a esto, a que muchos exagentes de la CIA, del FBI se quedaron y hoy operan en territorios mexicanos. Pues estas personas no directamente trabajaban en el gobierno de Estados Unidos,
pero en algún momento sí lo hicieron. Y se dio a conocer que perdieron la vida este fin de semana en el municipio de Tlaquepaque, que es un municipio que forma parte de los 5 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar y dice así. A que elija unos cuantos, o la presidenta. Gracias, presidenta. Ahí está el... Dice, tenemos conocimiento de informes sobre un ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa profundamente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias. Cabe mencionar que actualmente las víctimas no eran empleados de la misión diplomática de los Estados Unidos en México. Debido a la investigación en curso, no podemos proporcionar más detalles en este momento. Remitimos sus consultas a las autoridades mexicanas. Vocera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. A que elija unos cuantos, o la presidenta. Bueno, lo que lee la presidenta es una carta de la embajada donde dice que es falso que estos eran directamente de la nómina del FBI, pero en su momento llegaron a trabajar para el FBI, pero ahora operaban en México sin el consentimiento o la información de Estados Unidos, pero con grupos criminales. Y esto es el reflejo de lo que trajo este sistema que implementó Felipe Calderón. Falso que asesinaron a 2 colaboradores de la Embajada de Estados Unidos. Aseguraban que habían matado a 2 colaboradores de la Embajada de Estados Unidos aquí en Jalisco. El 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las víctimas del ataque en Tlaquepaque, Jalisco, no eran de la Embajada de los Estados Unidos en México. Además, el 17 de mayo, la Embajada de Estados Unidos informó que los fallecidos no eran empleados de la misión diplomática de Estados Unidos en México. Sin embargo, aquí están las personas en pantalla, 2 de estos habrían perdido la vida. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención fue lo siguiente. Tenemos que se manda esta carta y la embajada dice que no. Tenemos conocimiento de informes sobre un ataque en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa fundamentalmente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a las familias. Cabe mencionar que actualmente las víctimas no eran empleados de la misión diplomática de la Embajada de Estados Unidos en México. Sin embargo, aunque el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara confirmó que no fue un ataque armado a elementos del consulado, que no eran empleados del Consulado de Estados Unidos, explicó, y es interesante, que en algún momento ellos sí operaron, y aquí lo estamos viendo. Se trata de César Guzmán González, policía y exagente de la PGR, fíjense bien, pero que en su momento lograron colaborar, ¿no? Que anteriormente se colaboró con las agencias y actualmente esta persona, César Guzmán González, ex policía tapatío y ex agente de la PGR, y Armando Chabela, hidalguense, perito especializado en delitos financieros, pero que en su momento llegaron a colaborar. Entonces, esto es parte del filtraje que en su momento se vivió, donde entraron agentes, enseñaron, operaron unos, otros se quedaron con grupos criminales, otros tejieron sus redes, y bueno, por eso salía ahí mezclados estos señores con los que se creían eran de la embajada, que podemos observar en estos momentos, y que aquí está la fotografía. Y no lo dudo, que muchos exagentes se quedaron, operaron en su momento con funcionarios como los que estamos viendo aquí, después se sumaron al crimen, otros no se sumaron, pero aquí el tema era que querían decir que eran embajadores de Estados Unidos en México que habían perdido la vida, y esto era totalmente falso, como lo estamos observando aquí en pantalla. Estas personas y 2 de estas personas que perdieron la vida no pertenecían al consulado de Estados Unidos. Otro acto injerencista, pero que en su momento gobiernos anteriores les había tocado operar o cooperar con Estados Unidos, y por eso intentaron vincularlos a la Embajada de Estados Unidos o con estas agencias. Aquí lo estamos observando. Ahora, siguiendo con la información del día de hoy, vamos a ver referente a lo que se espera con este nuevo embajador, según comentaristas del Canal 11, y aquí está un periodista
de Estados Unidos, que principalmente sigue muy de cerca estas acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, y que su especialidad en el periodismo o en la información que presentan los medios de comunicación es lo que sucede en Estados Unidos. Vamos a escuchar y dice así. Llega a México el nuevo embajador Ronald Johnson. ¿Cuál sería la prioridad de su agenda? ¿Qué crees? Pues mira, el caso de Ron Johnson es muy interesante porque ya sabemos el background, hablamos de él en este programa, sobre todo el bagaje que tiene, la preparación que tiene como pues un boina verde, como parte de un oficial de la CIA, etcétera, etcétera, y toda esta historial que le puede funcionar, lo que realizó en El Salvador, etcétera. Y su inclinación para apoyar, por ejemplo, personajes como Nayib Bukele, de quien es pues muy amigo. Ha defendido en los últimos días la relación que existe entre México y Estados Unidos, considera que hay una buena relación y que hay diálogo. Yo creo que es una gran oportunidad para México en ese momento poner el pie entre la puerta y mantener ese diálogo abierto. Ahora, él también tiene esta idea y la mantiene sobre la mesa. En algún momento la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no era como parte de una negociación, ni siquiera se consideraría la implementación de una estrategia militar por parte de los Estados Unidos en México. Pero pues él evidentemente lo tiene en consideración si dentro de sus evaluaciones que entregue al gobierno el presidente Donald Trump, al presidente mismo, considera que es necesario debido a cómo está viendo, por ejemplo, la situación de la seguridad en México. Ahora, yo creo que este momento es muy importante también para la presidencia. La presidenta había señalado que el embajador, al menos el anterior, Ken Salazar, se relacionara solamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debería de cambiar esa estrategia. Es importante mantener la puerta abierta desde la presidencia con el embajador. Es la principal relación diplomática que tiene México, y en estos momentos, sin que estemos viendo además que Estados Unidos está compartiendo toda la información que debería compartir, México debería aprovechar y exigir también, de algún modo, mantener esa puerta de diálogo abierta constante. Ustedes recordarán que una de las razones por las cuales ya no se recibía al embajador de Estados Unidos en Palacio era por traicionero. Y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador le cerró la puerta en su momento a Ken Salazar. Algo que yo aplaudí, perdónenme, ando aprovechando y comiendo, andábamos en territorio, apoyando a los compañeros en calle. Y algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía era que pues no se estaba comportando bien el embajador. Andaba operando con Norma Piña, ustedes lo recordarán, y el presidente dejó de recibirlos porque seguían queriendo desestabilizar el país, seguían inventando cosas, y el punto de quiebre entre el presidente Andrés Manuel y el embajador fue el famoso Team Golden, que fue un ataque por parte del gobierno de Estados Unidos, respaldado por el embajador, diciendo mentiras del presidente Andrés Manuel. Por eso yo creo que la presidenta no debería de estar recibiendo tampoco al embajador, y menos si esa gente se espía. Llega a México en... O bueno, también puede ella hacer otra estrategia. Al enemigo hay que tenerlo cortito, de cerquitas, para saber qué piensa, qué hace y cuál es su siguiente táctica. ¿Podría ser esa la estrategia de la presidenta? No lo sé. Pero en su momento el presidente marcó distancia con Ken Salazar porque andaba de vendepatrias operando en contra de la reforma al Poder Judicial. Bien, en medio de la llegada, fíjense bien lo que está pasando. El día de hoy llega el embajador a Palacio Nacional y sale corriendo por la puerta trasera porque no fue bienvenido por el pueblo de México. Número 2, lo estamos viendo aquí en pantalla. Tumban o se cae el F5 del ejército mexicano en la frontera con Chihuahua. Recuerden que los F5 también pueden ser, se pueden desestabilizar debido a drones o otro tipo de tecnología que tengan otros países. Pero lo que reportaron es que el F5 perteneciente a las Fuerzas Aéreas Mexicanas sufrió un percance en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua. No se ha dado más información. Entonces, llega Ronald Johnson a Palacio Nacional, no es recibido por la gente,
sucede una situación, un percance en la frontera de Chihuahua con el F-5, las fuerzas aéreas de nuestro país. Y el día de hoy, un exdirector del FBI declara lo siguiente, que le está dando la vuelta al mundo. Y al mismo tiempo, Omar García Harfuch captura a otras 11 personas vinculadas a la chapiza en medio de esta situación. Vamos a escuchar a continuación y dice así: ex director del FBI acepta los pecados de Estados Unidos. El director del FBI, actual director del FBI, Kash Patel, dice que el 85% de los terroristas que entran a Estados Unidos lo hacen a través de Canadá, no lo hacen a través de Estados Unidos, no por México. De hecho, destaca que nuestro país ha ayudado mucho en la frontera sur. ¿Qué van a decir entonces? Pónganse de acuerdo, unos por un lado nos quieren atacar, otros dicen que no hacemos nada, y por el otro lado, directores como el del FBI aceptan que los personajes más peligrosos de Estados Unidos no entran por México, entran por Canadá. Vamos a escuchar. But you know who has to get to step in is Canada, because they're making it up there and shipping it down here. And I don't care about getting into this debate about making someone the 51st state or not, but they are our partner in the north. And say what you want about Mexico, but they helped us seal the southern border. The facts speak for themselves. The border that's open, I'll give you a statistic that I gave the... Espérame tantito, vamos a poner aquí los subtítulos, ya se los puse, porque si no se los iba a traducir. Vamos a escuchar. But you know who has to get to step in is Canada, because they're making it up there and shipping it down here. And I don't care about getting into this debate about making someone the 51st state or not, but they are our partner in the north. And say what you want about Mexico, but they helped us seal the southern border. The facts speak for themselves. The border that's open, I'll give you a statistic that I gave to Congress that nobody was paying attention to. Over 300 known or suspected terrorists crossed into this country last year illegally. Known or suspected terrorists, not illegals. Not just illegals, known or suspected terrorists. 85% of them came in through the northern border. Wow. This year, 100 known or suspected terrorists have crossed into this country illegally. 64 south and north. But you know who has to get to step in is Canada, because they're making it up there and shipping it down here. And I don't care about getting... Pues ahí está el director del FBI asegurando que las personas más peligrosas que entran a Estados Unidos lo hacen a través de Canadá, y que inclusive el gobierno mexicano ha apoyado mucho en la frontera, que para ellos es la sur y que para la de nosotros es la norte. Ojo con el dato que estamos compartiendo. Entonces, pues todo esto que está pasando no es coincidencia. También tenemos que Larry Rubia, presidente de American Society of Mexico, advierte que al declarar terroristas los grupos criminales o los cárteles en México, lo que busca Estados Unidos es ir tras su dinero, no mandar tropas. Es decir, algo muy grave está pasando en Estados Unidos, que poco a poco comienza a salir la verdad. La gente ya no se traga esa de que Estados Unidos quiere venir a poner orden a México, quiere venir a arrestar a los grupos criminales. No, quieren su dinero, es su lana, porque ese es su negocio. Es como si fuera, hagan de cuenta, para la DEA, para la CIE, para el FBI, para todos esos, como cuando uno tiene, no sé, un criadero de engorda de bovinos, ¿no? Cuando tienen ahí sus vacas y su negocio es engordarlos para venderlos, porque si los venden flaquitos, pues no van a valer igual que si los venden ahí a los bovinos todos carnudos, ¿no? A las vacas, a los toros. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que se dedican a esto? Pues les van metiendo comida, que coma, para que esté sabrosa la carne. Pues es lo mismo, hagan de cuenta que ellos se infiltra el FBI, encuentran gente que podría llevar a cabo, ¿no?, un cártel, le empiezan a ayudar, lo empiezan a apoyar para meter las estupefacientes a Estados Unidos, y cuando ya está chonchito, cuando ya está relleno de dinero, pues ahora sí es cuando van detrás de él, lo quieren arrestar con toda su familia, van por sus carros, van por todo, porque ese es el verdadero negocio, engordar y hacer narcotraficantes para después
quedarse con su lana. Pues se le anda descuajaringando el negocio a Donald Trump y Omar García Harfuch sigue con su estrategia. Ahora, me preguntaban, Juncal, ¿qué va a pasar con el tema de las remesas? Si bien es cierto, en algunas áreas del Congreso ha avanzado, la realidad es que todavía no es 100% oficial. Inclusive hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto al respecto. La semana pasada logró frenarse. Siguen presionando republicanos afines a Donald Trump para que esto sea una realidad. No solamente en México, sino las remesas que se mandan desde Estados Unidos a diferentes partes del del mundo, perdón. Ustedes saben que la India es el país que más remesas recibe por parte de Estados Unidos y luego seguimos nosotros. No es algo en contra de México, sino algo contra todo el mundo, porque hoy Estados Unidos está necesitado de dinero porque no ha ganado las guerras como así lo hubieran querido. Y hay situaciones económicas que buscan exprimir a los de abajo. Esa es la realidad. ¿Por qué no se mete con el Elon Musk? ¿Por qué no se mete con el de Facebook? ¿Por qué no se mete con el de las armas? ¿Por qué no se mete con los guachicoleros fiscales? Porque miren, ¿quién le dio billullo a los republicanos para llegar a la presidencia? Pues todo esto fue lo que ha pasado, está en investigación. ¿Qué pasó con el F-5 que ahorita se encuentra en el aeropuerto? Han pasado muchas cosas, mucho movimiento aquí en nuestro país y nada es coincidencia. Hay que esperar más información, pero de entrada son unos hipócritas los que hoy representan al gobierno de Donald Trump. ¿Qué es eso de ir con la guadalupana y aquí en nuestro país querer desestabilizar? Ellos usan la religión para manipular a la gente, para decir que son unas blancas palomas, pero nomás salen de misa y pácatelas por la espalda, así de viles y ruines son. Celebramos que la presidenta Claudia Sheinbaum no le haya dado una agenda especial, lo recibió como todos los demás embajadores, fórmese si quiere hablar con la presidenta, y ya sintió Ronald Johnson que el pueblo de México no lo quiere y no lo va a querer por ser un vendepatria. Bueno, no es ni de la patria, es por ser un espía. Él es un espía y a Ronald Johnson aquí no lo queremos en México. Vaya currículum que trae, abusados, que luego no digan que yo no les avisé. Se los mostré, les mostré el juramento que hizo ante el Congreso, que es quienes los elige, diciendo que iba a combatir a los grupos criminales. Bueno, pues él, ¿quién se cree para andar diciendo que va a combatir a los grupos criminales en nuestro país? Y que si es necesario bombardeos, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa? Así que, presidenta, abusado con él. Y en medio de esto, en el Senado ocurrió algo muy interesante. Ustedes recordarán que hace unos días a Fernández Noroña, bueno, no días, meses, a Fernández Noroña lo atacaron en el aeropuerto. Una persona muy racista le empezó a decir de cosas solamente por ser de Morena, de la 4T. Vamos a recapitular. Sí, llama a tu pinche presidente. No, se vaya esta inversión. No llamar a la mesa. No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar Sí, llama. A ver, les pregunto ahí en el chat, ¿se acuerdan de este suceso? Con el avión, el F-5, nomás sabemos que tuvo problemas, que andaba volando y ya se andaba ahí cayendo, andaba en Chihuahua en la frontera y tuvo problemas y aterrizó ahí en el aeropuerto de Chihuahua. Andaban en la frontera del ejército mexicano, pero aún no se sabe qué pasó con ese avión. Yo no quiero pensar mal, pero drones pueden desestabilizar. Los F-5, había dicho F-1, perdón, los F-5, hay que esperar a que nos den más información, pero nada es coincidencia. Ahora, repito, ¿se acuerdan de este suceso? Pónganmelo aquí en el chat. ¿Se acuerdan de este suceso que pasó con Fernández Noroña y que dijo, háblale a tu pinche presidente?
este señor solamente porque Noroña representa a la 4T en el poder legislativo. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues este mismo personaje, Noroña, aseguró que iba a emprender un proceso legal. Pues miren cómo da vueltas la vida, cómo la vida pone a la gente en su lugar. Chiquitibum bombitas, o sea, todo en esta vida se paga. A veces uno se frustra porque ve a tanto corrupto hijo de la guayaba en la calle, en París, en Madrid, como el Pelonchas de Alfaro, y dice, ¿cuándo le va a caer la justicia al pueblo de Jalisco? ¿Cuándo habrá justicia para el pueblo de México? Pero tranquilos, la vida va poniendo a la gente en su lugar y todo en esta vida se paga. ¿De qué te sirve ser tan poderosos si somos igual de inmunes porque somos seres humanos? Bueno, pues este viejo racista llegó todo arrepentido, todo trespeleche al Senado y le pidió disculpas al senador Fernández Noroña. Le pidió disculpas. Vamos a escuchar y dice así. Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos. Espérense, porque ni se escucha este video, está muy bajito. Y este momento hay que disfrutarlo. Ahí está pidiéndole disculpas. Ahorita les busco uno con una voz más fuerte. Espérenme tantito. Noroña. Bueno, vamos a ver si este se escucha más fuerte. Espérense tantito. Aquí estamos. No me he ido aquí. Porque pues como que no le prendieron el micrófono también, pues se pasan. Si esto era un momento histórico, fue a disculparse con Noroña. No que no tronaban, no que guácate la 4T. Y fue voluntario, La gente anda diciendo que Noroña lo obligó. ¿Ustedes creen que Noroña lo va a andar obligando? Pues ¿cómo creen? Fue y le pidió disculpas a Fernández Noroña. Miren, aquí hay otro video. Miren, fíjense bien. Claro que lo puedo filmar. Claro que lo puedo filmar. Claro que lo puedo filmar. ¿Se acuerdan que Noroña lo filmó y iba a presentar ahí? Llama a tu pinche presidente. Sí, llama a tu pinche presidente. No se vaya a decir. No llamar a la mesa. No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar. Bueno, pues muy bravo el señor. ¿Y qué creen? Espérense tantito. Yo no sé por qué no le prendieron el audio de veras. Pero miren, fue al Senado a pedirle disculpas a Noroña. Vamos a escuchar. Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Por mi parte me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo, en cualquier circunstancia, desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia usted o a ningún representante del Estado mexicano. Atentamente, Carlos Velázquez de León. Pues agradezco a... No, que no tronabas, pistolita, no, que no, mijo. Él era un Xochilover, cabe mencionar. Él operó y estuvo en la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo
le decían a Xóchitl Gálvez, bueno, tiene otro nombre, la señora Xóchitl Gálvez, que le decía Noroña, que me muero de risa, pero como Guadalupe Lili Telles del Carmen, ya ven cómo es el Noroña, pero no, en realidad sí se llaman las señoras, pues, pero ¿cómo lo dice Noroña? Y ya el señor Xochilover ahí va arrepentido porque pues ya le dio miedo. A ver, Noroña dijo que iba a presentar los cargos necesarios y estaba en todo su derecho, porque no por ser presidente de la Cámara de Senadores, no por ser diputado, no por pertenecer a Morena, no por apoyar la Cuarta Transformación, pueden venir a agredirte en un aeropuerto, en una plaza, en una tienda. No lo pueden hacer. Lamentablemente a veces uno paga cuotas de humillación por gente racista y clasista. Qué bueno que reconoce su error. Ojalá lo haga de convicción y no porque tiene miedo. Y que no le vayan a dar un puesto en Morena. Está bien que se disculpe, pero no le vayan a dar una candidatura. No es para tanto. De por sí no podemos, no hallamos la puerta con Sergio Mayer. Entonces, abusados. Familia, Berta Xochitl Ruiz, aquí me pone Berta Xochitl Ruiz. Bueno, él era operador de Berta Xochitl Ruiz, mejor conocida como la Xochitl, ¿no? Así le decían también en redes. La Xochitl, y bueno, pues hoy ya fue a disculparse, que andaba muy arrepentido después de 6, 7 meses de haber hecho esto. Se arrepentía, pues bien dicen que más vale tarde que nunca, pero pues no por eso le vayan a dar una candidatura en Morena, ¿eh? Ya párenle, de veras. De a Davis. Le ha de haber dado miedo por los cargos que iba a presentar el senador. El senador no es rencoroso. Todos los días batalla con Lili Telles. El senador no es rencoroso, pero no se vale que te agredan solamente por tu ideología política. Familia, yo soy Juncal Sono para el charro político y lo digo fuerte y claro. Así me quieren quitar la visa. Ronald Johnson, nuevo embajador, espía, totalmente, ex colaborador de la CIA, ex militar de Estados Unidos, cercano al círculo rojo de Donald Trump, no es, ni será bienvenido en nuestro país. Que lo sepa, que lo entienda, fuerte y claro. El pueblo de México no lo recibe con los brazos abiertos. Si ese es el que mandó a Estados Unidos, ya decidirá la presidenta qué hace con ese sujeto y la vamos a respaldar. Pero el pueblo de México en contra totalmente de espías que manda el gobierno de Estados Unidos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.